Hola, ¿qué tal amigos del canal eBlaze? En esta ocasión les traigo la segunda parte sobre los aires acondicionado de tipo inverter. Y bien, aquí tenemos una placa y en este breve video trataré de explicar cómo funciona esta tarjeta a diferencia de los climas convencionales que no son inverter y qué pruebas podemos realizarles hablando electrónicamente. Es muy importante que para realizar pruebas en estas tarjetas tengan ustedes nociones de electrónica, principalmente sepan trabajar con fuente de alimentación directa de tipo conmutada, sepan lo que es un sistema PFC, que de hecho pueden buscar en Google, y en base a todos esos conocimientos, a la utilización del multímetro, a la utilización de las escalas de medición como resistencias, diodos, pues nosotros vamos a dar con las fallas de estas tarjetas. Aquí, sin embargo, lo único que les puedo dar es una pequeña guía de qué partes checar para que ustedes pues realicen las pruebas, ya que muchos de ustedes pues están en otros países, están empezando apenas a trabajar con este tipo de tarjetas, pero seré muy puntual en cuanto a las partes que vamos a trabajar. Bien, pues vamos a poner esta tarjetita aquí y por acá les tengo lo que es una tarjeta convencional que se ha utilizado por mucho tiempo en los aires acondicionados. Vamos a partir de esta tarjeta porque no es muy diferente esta a esta, solamente hay una diferencia muy importante y es el cambio de energía alterna a energía directa. Bien, pues esta tarjeta que tenemos aquí, vemos que aquí tiene la entrada de alimentación para lo que viene siendo la toma de corriente. Estas tarjetas por lo general vienen en 110 volts o 220. Aquí inmediatamente tenemos un relé que es el que controla la entrada y salida del compresor, concretamente la fase o una de las dos fases en caso de ser 220. Por acá tenemos un conector largo. Aquí en este caso va el ventilador de nuestro evaporador. Esta tarjeta por lo general va en la parte del evaporador internamente en nuestra casa. Estos cables de aquí salen 3 hacia el techo, hacia nuestra condensadora, que es el de compresor, y las dos fases para activar arriba también su respectivo ventilador y algunos otros sensores que se utilizan para proteger el clima en caso de algún cortocircuito por parte del compresor o del motor del ventilador. Entonces aquí tenemos el ventilador de nuestro evaporador, tenemos 3 relays que en este caso pues nos ayudan a dar las 3 velocidades. En muchos otros casos solamente hay un pequeño transistor que regula la amplitud del voltaje que se le entrega, la amplitud del voltaje alterno, y pues el ventilador gira más rápido. Por este otro lado tenemos el microcontrolador que hace que todas estas funciones sean posibles. Aquí va conectada en este arnés nuestra pantallita que pues nosotros vemos las funciones. Aquí regresa la conexión del transformador que usan estas tarjetas. Algunas ya lo traen aquí, un sistema también de fuente conmutada. En este caso pues tenemos un transformador externo que nos ayuda a bajar el voltaje de 220 a 110 y se le entrega al procesador en 5, 12 volts para que trabaje toda la parte de control. Por acá tenemos estos drivers que son los encargados de pasar las señales del microcontrolador a nuestros relays y pues activen a nuestro ventilador. Por acá también tenemos otro pequeño arnés que va conectado a los sensores de temperatura. Por lo general tenemos uno que va pegado a la tubería, un ambiental, y por el otro lado pues solamente tenemos las pistas que interconectan todo. Entonces esta tarjeta funciona de la siguiente manera: la temperatura llega a la establecida por nuestro mando, digámoslo así, 24 grados. Si el clima está enfriando, o sea, si el compresor está cerrado, está enfriando, no significa que vaya a enfriar más o vaya a enfriar menos, pero en este caso si llegamos a esos 24 grados y se superan, es decir, bajamos la temperatura a 23, esto se va a abrir para que el compresor no siga enfriando. Entonces la habitación se vuelve a calentar, este relevador se vuelve a cerrar y el compresor prende súbitamente, causando una variación de voltaje muy fuerte por el factor de potencia. Entonces consumimos más energía por hacer esto de golpe. Y así es como funciona esta tarjeta que nosotros denominamos análoga, que es digital, pero funciona análogamente la activación y la desactivación del compresor.
Ahora bien, dicho esto y haberles compartido el funcionamiento, todo eso que acabamos de hablar lo tenemos aquí. Sin embargo, aquí resulta que tenemos un control del compresor, no por activación y desactivación, sino que vamos a regular el giro a través, como por decirlo así, de una perilla digital. Esa perilla digital la hacen unos componentes electrónicos llamados IGBT, que son de alta potencia. Aquí tenemos una pastilla donde internamente hay un juego de 3 IGBTs que conforme reciben señales digitales, pulsos cuadrados se denomina, van a estar cerrando, van a estar switchando las 3 bobinas que tenemos dentro de nuestro compresor, que por lo general pues es un compresor parecido al que tenemos dentro de los climas análogos. Ahora, ¿cuál es la principal falla de estos equipos? En un video previo ya dijimos que una de las principales fallas es que el salitre se va comiendo las pistas, estas venitas que interconectan a nuestros microcontroladores. Por ejemplo, aquí tenemos el microcontrolador que se encarga de regular digitalmente, es decir, esta es la perilla que se encarga de regular a qué velocidad va a girar el compresor, es decir, más rápido o más lento. Entonces el corte no lo hace súbitamente, sino que si la temperatura baja ligeramente, se vuelve a acelerar lentamente el compresor, y si nos pasamos otra vez se vuelve a desactivar y así. Entonces generamos una curva más suave, más ampliada, y de la otra forma son picos, sube, baja, corto, sube, baja, corto. Entonces esto es un poco más inteligente, más limpio, gastamos menos energía. Y bien, al momento de que nosotros metemos este tipo de sistemas de control, pues obviamente necesitamos mucho más potencia, mucha más tensión, más amperaje, que pues necesitamos obtener a partir de la corriente alterna. Entonces vamos a empezar a analizar la tarjeta para que ustedes vayan entendiendo. Nosotros aquí tenemos los conectores de 220. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, y tenemos el tercer conector que viene siendo nuestra señal. Esta señal viene desde el evaporador. Esta a su vez es precisamente el encargado de decirle al microcontrolador qué tanto tiene que subir y qué tanto tiene que bajar la velocidad de nuestro compresor, que sale acá a la bobina. Ahora bien, esa señal pasa por aquí y pasa por estos circuitos que se denominan optoacopladores. Al ser una señal de alto voltaje, más que nada la señal se transporta a través del alto voltaje, necesitamos reducirlo otra vez a un voltaje operable en la escala de 0 a 12 volts, y estos dos circuititos que tenemos aquí nos ayudan a transformar el alto voltaje en voltaje más reducido, que se le entrega al microcontrolador por este otro lado. Si nosotros seguimos los optoacopladores, vamos a ver que van a llegar aquí. Entonces estos optoacopladores muchas veces cuando tenemos una descarga eléctrica se dañan. ¿Cómo funciona? Aquí nosotros, para no alterar el circuito y que se dañe de manera contundente, tenemos aquí un fototransistor y un diodo LED. Es decir, es como si esto fuera un sistema de fibra óptica. Por dentro, adentro de este encapsulado, el foquito va a prender, y dependiendo qué tan rápido prende y apaga, vamos a tener esa oscilación, esa información que va a recibir el microcontrolador, y pues va a poder acelerar o atrasar la señal del compresor. Entonces, nuestro tercer pin siempre tiene que estar bien comunicado el evaporador con el condensador. Muchas de las fallas es que este cable está sulfatado y hay que limpiarlo o hay que cortarlo y unirlo unos centímetros después. Esta falla se da cuando, por ejemplo, nosotros tenemos conectada la tarjeta y el LED de encendido o de trabajo está titilando. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tarjeta está esperando el comando de arranque, pero no es recibido. Entonces eso por lo general nos ha tocado mucho, y revisar el estado de los optoacopladores. Estos se revisan a través de un pequeño circuito donde nosotros inyectamos 5 volts y del otro lado vamos a hacer un switch con un LED. Eso también lo podemos ver en otro video. Por lo pronto vamos a seguir con la falla para no extender más el video. Bueno, muy importante que cuando tenemos aquí nuestra entrada de 220 volts, vamos a bajarla así como en la otra placa de 220 hasta 12 o 24 volts. Esta sección que están viendo aquí se le llama fuente de standby. Su misión es esa, que a través de conmutación, en vez de tener un pequeño transformador, es como una especie de cargador de celular. Vamos a bajar el voltaje y lo vamos a regular. Aquí tenemos el regulador. Vamos a ver si se alcanza a ver de qué voltaje es.
es de 7805. Ahí quiere decir que tenemos 12 volts o quizás 24 y aquí se reduce a 5 para alimentar por ejemplo el voltaje de los relays y alimentar el microprocesador. Por acá también tenemos algo muy interesante, tenemos dos relays que activan nuestro fan, nuestro ventilador del condensador, que es el que ayuda a enfriar toda la tubería cuando el compresor está trabajando. Entonces este circuito, si ustedes tienen problemas con el ventilador, pues lo tienen que revisar sí o sí. A través de estos relays pues activan y desactivan dos velocidades, pues tenemos dos, y a través de un capacitor pues vamos a hacer que arranque el motor de nuestro ventilador. Entonces, punto número 2, si esta tarjeta no enciende para nada, lo primero que tenemos que checar es el fusible, poner nuestro multímetro en continuidad, checar el fusible y ver que aquí nos esté dando los 5 o los 12 volts que les comenté. Por ejemplo, aquí tenemos el primario y aquí tenemos el secundario. Entonces alimentamos nuestra tarjeta, debe encender, y si todo está bien en esta área y el procesador se está alimentando, van a prender nuestros LED en modo de espera. Bueno, esa es la segunda falla, que muchas veces nuestra fuente está dañada o las pistas están corroídas por la parte de abajo. Entonces el microchip no se alimenta y tenemos la falla consiguiente de que no va a arrancar nuestro condensador. Ahora, vámonos ya directamente al área de potencia. Los cables de 220, después de pasar por la fuente de standby, llegan a estos dos filtros a través de unos puentes de diodos que se encargan, aquí los vemos, dos puentes, que se encargan de transformar nuestra corriente alterna en una corriente más fija. Ahí vemos los dos juegos de puentes de diodos que vienen desde acá, desde el fusible, los 220 volts, y una vez que llegan aquí son rectificados por estos capacitores. Ahora bien, una vez rectificada la corriente, no nada más vamos a tener 220 volts. Necesitamos, para que trabaje lo que es nuestro compresor autorregulado por circuitos IGBT, en este caso como dijimos la pastilla, necesitamos que el sistema se doble hasta 450 volts. Por ejemplo, aquí tenemos los capacitores y vean, dice 450. Por lo general llega a 370, 380 volts este sistema a través de una bobina que va conectada aquí afuera de nuestro sistema. Esta bobina es encargada de que junto a este circuito que tenemos aquí genera lo que se llama un step up, ¿sí? Un paso hacia arriba. Búsquenlo en Google y la misión es que duplique el voltaje de alimentación de corriente directa switchándolo, es decir, conmutando, y generamos la corriente de 350 volts. Muchas veces este circuito se truena, sus fusibles que tienen aquí se dañan y no tenemos el sistema de duplicar la corriente. A este sistema se le denomina PFC, viene en muchos sistemas electrónicos y pues es controlado a través de oscilación por este chip que tenemos aquí, que a su vez está controlado por el microcontrolador. Este chip se denomina PWM. Si tú tienes quemado tu circuito MOSFET, porque este es un MOSFET, que se encarga de switchar positivo con negativo para elevar el voltaje con ayuda de nuestra bobina, o reactor también llamado, posiblemente se dañen las protecciones del gate, que son unas pequeñas resistencias que tenemos aquí, que vienen conectados a este chip que es la que lo hace oscilar, es decir, que switchee a la velocidad que requiere el sistema para alimentar. Entonces ya aquí tenemos la segunda falla. Muchas veces se quema, los puentes de diodos se cruzan. Hay que checar con el multímetro 4 diodos por cada puente. Es decir, aquí tenemos un juego de 8 diodos. Y tenemos que checar nuestro MOSFET, que muchas veces se pone en corto. O sea, se pone como si fuera un alambre. Hay continuidad completa. Y pues automáticamente nos va a fundir fusible. La tarjeta no va a encender. O inclusive nos hemos dado cuenta que aquí luego hay unos flamazos. Ya para un chequeo más profundo pueden utilizar un osciloscopio para ver la frecuencia que recibe el PWM y entrega al gate del MOSFET. Esto pues ya estamos hablando de términos de electrónica, por eso muchas veces les digo que sí tenemos que tener ya conocimientos de electrónica para poder ahondar más en este sistema. Entonces aquí posiblemente podríamos cambiar diodos, cambiar
MOSFET y posiblemente tengamos dañado nuestro PWM. Esto lo comprobamos con el osciloscopio y ya tenemos nuestra segunda falla. Tercera falla, la más habitual, mis amigos. Ya nos vamos directamente a lo que es el sistema IGBT. Una vez que el sistema dobla corriente, ya tenemos 450 volts, se entregan al circuito. Aquí por ejemplo vemos las puntas de nuestros diodos son positivos. Vean, vienen directamente aquí. Y otro viene directamente acá, y aquí solamente tenemos 3 salidas. Este circuito oscila a través del procesador entre ondas desfasadas, es decir, simula la corriente alterna, pero tiene la capacidad de poderla regular, es decir, adelantar, atrasar. De hecho, en electrónica industrial a esto se le llama un variador de frecuencia. Entonces aquí tenemos un variador de frecuencia encapsulado directamente en una pastilla que lo que hace es que regula la velocidad de nuestro compresor. Muchas veces si nosotros tenemos aquí el voltaje, ya checamos la fuente de standby, nos está llegando la señal de activación, la podemos también monitorear a través de un osciloscopio, checamos nuestros optocopladores, entre otras cuestiones, y el sistema sigue sin encender el compresor, pues básicamente podemos dudar de que la pastilla está dañada, está en cortocircuito. Entonces aquí lo único que hacemos es también mapear señales, todo con datasheet, es decir, buscamos el circuito integrado, así como buscamos el PWM en internet, y nosotros podemos saber cuáles son los pines de alimentación, cuáles son los pines de salida. En este caso pues tenemos los pines de gate. Ahora, muy importante, antes de que se me olvide, el compresor antes de encender, si todo está funcionando, necesita tener conectado el arnés directamente al motor del compresor, porque como es un sistema digital, hace lo que es un barrido, un tester, manda una señal aquí a estos 3 y le debe de regresar. Esto también es muy utilizado en los sistemas como motores Bruchel. También investiguenlo. Para saber la placa si el compresor está dañado o no, hace ese testing. Y si entonces ustedes desconectan el compresor y quieren checar aquí con su multímetro directamente, no van a obtener ninguna lectura. ¿Por qué? Porque esto son 3 ondas senoidales desfasadas. Es decir, son ondas que son muy rápidas. Entonces para eso nosotros construimos un pequeño circuito con LEDs que interconectamos aquí, y a través de unos capacitores nosotros podemos realizar el test sin necesidad de tener montado el compresor. Aquí debajo de este video les voy a dejar el diagrama para que armen su propio tester, o también lo puedan adquirir por internet. Pero si ustedes están realizando pruebas, tienen que tener el tester conectado y hacer la prueba de inyectarle la señal desde el evaporador para que el condensador encienda. Una vez realizado todas estas pruebas que les estoy comentando, pues ustedes solitos se van a dar cuenta que muchas veces van a tener problemas en una sección, en 2, en 3 secciones, o inclusive, como ya comenté en el video previo, muchas pistas se quedan abiertas y empieza la falla total del circuito. ¿Vale? Pues aquí simple y llanamente no necesitamos diagrama, todos los sistemas inverter son iguales. Tenemos que revisar alimentación, optocopladores, fuente standby, tenemos que checar PFC, transformación de corriente alterna a corriente directa y nuestro sistema IGBT. También podemos checar lo que viene siendo la alimentación de nuestro procesador, como ya comentamos, que es a través de la fuente de standby. Y con eso nosotros vamos a poder descartar fallas en nuestra tarjeta. En este caso, esta tarjeta solamente trae un LED. Las tarjetas más nuevas traen 3 que nos van indicando inclusive códigos de error, parpadean los LED de diferente forma, y nosotros en el manual del fabricante vamos a encontrar de qué manera nosotros podemos solucionar o a qué sección debemos irnos para checar el problema. Pues bien amigos, espero que este video les sea de utilidad. Ya aquí solo resta decir que también muchas veces las fallas son provocadas por los sensores. Los sensores también se prueban, son sensores de tipo de resistencia, muchas veces son de 5 kilo ohms, de 10 kilo ohms, causan errores como el F61, en la marca Mirage, en la marca General Electric, pero considero que si ustedes ya están metidos en el mundo de los aires acondicionados, será fácil descartar los sensores, los fusibles, el cableado, la comunicación. Y si tienen problemas con esta tarjeta, pues acérquense a algún compañero electrónico que les asista, pónganles este video para que pues pueda realizar las pruebas pertinentes y vaya descartando. Estas son las fallas más habituales. Por ejemplo, en ventilador, pues
encontramos también capacitores dañados. Estos capacitores también luego se pueden reventar. Pero en su mayoría esta tarjeta, al ser digital, al manejar pulsos muy pequeños y estar expuesta a la intemperie, vamos a tener fallas por picaduras o pulsos electromagnéticos al momento de que exista una tormenta eléctrica, ¿vale? Pues bien amigos, no los aburro más, espero que esta información sea de toda su utilidad. Me han estado preguntando sobre este análisis, tenía rato que yo quería pues compartírselos, no había tenido el tiempo necesario. Igual me hubiese gustado hacer las pruebas conectada a la tarjeta, sin embargo pues estoy haciendo este video a estas horas ya tarde de la noche para que ustedes ya tengan un precedente y puedan revisar su equipo. Pues espero sus comentarios debajo de este video. Recuerden, les dejo el diagrama para que armen su probador de sistemas inverter y puedan ustedes probar sus tarjetas inverter. Suscríbanse al canal, pulgares arriba. Lo prometido es deuda. Aquí está el video del análisis de las tarjetas de clima inverter. Así también trabajan los refrigeradores, algunos hornos de microondas. Trabajan con lo que es el PFC. Y pues sin más que agregar, nos vemos hasta el próximo video.